Vuelos es un lugar donde no existen preguntas ni respuestas correctas. Nos encontramos con diferentes personas para charlar un poquito de lo real y, por qué no, de alguna fantasía o idea que no se plantearon nunca. Podés seguirnos en YouTube, Spotify, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok. No, solo en las primeras 4. ¿Por qué en las otras no? Pues no tenemos community manager. Bueno, en esas primeras 4 nos podés seguir para ver nuevas entrevistas, contenido, dejarnos tus comentarios y todo lo que quieran poner ahí y eso. Somos Jompi Y Fran. No, tenés que dar vuelta, amigo, pues si no, no va a salir el audio. No puedo contar las manos. Bueno, entonces... Colaborá, amigo. Para que lo alejo, pero... Somos Jompi y Fran, y estás escuchando Vuelos. Ofe parece seguir el karma de la líder política indiscutible de su espacio, de frente de todos, que es algunos la aman y otros la odian. Para algunos la tratan de la zurdita feminazi, para otros es el futuro de los pibes argentinos. Una mina que con hoy 20 años soportó infinidades de agravios, legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Ofelia Fernández. ¿Cómo estás, Ofe? ¿Qué tal? Muy linda presentación, así que bien. Mejor. Ofe, ¿qué te pasa cuando te mirás de donde estás hoy a 3 años atrás? La verdad es muy distinto. De alguna manera estoy haciendo lo mismo que hacía antes, pero es tan diferente el formato y el marco en el que lo hago que me desconozco, ¿no? En relación a lo que, sobre todo también a lo que pensaba que se me venía en ese momento y lo que efectivamente vino y apareció. Pero yo ya en aquel entonces estaba en mi segundo año de presidencia del Centro de Estudiantes, lo cual parece microscópico, pero realmente fui la primera en tener 2 mandatos, digo, no como medición de mi capacidad, sino de mi persistencia y mi compromiso, si se quiere. En aquel entonces yo, y siempre desde que empecé a militar, creí que había que dedicarle cabeza, ideas, pero sobre todo tiempo, ¿no? Y ponerle el cuerpo. Y eso es lo que más, en lo que más me reconozco de ahí al día de hoy. Mi agenda y mi vida circula y orbita en relación a la militancia política en todos sus sentidos, y hoy, a pesar de que ser funcionaria trae una serie de responsabilidades y presiones diferentes, yo respondo instintivamente a lo mismo, ¿no? Cuando vos ves en este proceso que hablás, yo me acuerdo estar viendo, esto fue el año pasado creo, o el anteaño, estaba en mi casa Intratables y veo ese bello programa, veo a un señor, Luis Beldi, que yo cuando lo vi me generó como, y te trató de una manera detestable, porque claramente se quedó sin argumentos. Vos planteaste un pensamiento y una cuestión argumentativa de algo que estaba sucediendo, creo que era, no me acuerdo qué era, si estaba explicando, vos eras que estabas en contra hablando de la reforma educativa y de cómo los pibes tenían que laburar gratis. Y el tipo te tiró como una cosa que me generó como una violencia interna. Yo bancaba lo que decías, pero me generó algo y digo, ¿cómo tolera esta piba eso? Y digo, ¿qué cosas ya no tolerás que antes tolerabas? Sí, es gracioso porque justo en el ejemplo que mencionás, Luis Beldi, lo que también se dio en ese programa de Intratables es que era un reencuentro. De hecho, fue la primera vez con Luis Beldi, claro, que me crucé con un periodismo en una fase más violenta o de ataque, porque ya con él había tenido un cruce igual en el que él tenía el mismo déficit argumentativo y el mismo nivel de temperamento y de violencia cuando yo estaba presidiendo el Centro de Estudiantes del Pellegrini. Entonces justo es un encuentro muy curioso el que marcas. La revancha. Sí, la revancha, tal cual. Entonces se destapó muy rápido la ira del tipo porque seguía con bronca o resentimiento de que no pudo argumentar y no pudo defender políticamente su posición reaccionaria en aquel entonces. Yo, la verdad, paciencia, no sé si hay algo en lo que haya puesto un límite que antes no tenía.
digo, de caracterizar o analizar algo desde una mirada y ahora pensarlo desde otra. Yo creo que aparecieron cosas que antes no, con las que antes no contaba, que me obligan a intentar poner un límite, porque los niveles de violencia no fueron siempre iguales. Entonces tal vez sí me encontré teniendo que frenar algo que antes no frenaba, pero porque no estaba de la misma manera. O al menos se me ocurre eso, porque bueno, la definición del reaccionario, a pesar de que puede estar volcado en distintas corrientes ideológicas, es un poco, digo, intentar retroceder un paso más que lo que se avanza. Y en ese sentido, yo siempre sufrí una nueva ola de ataques que después permanecía, digo, siempre se multiplicaba y quedaba en un nuevo piso que iba subiendo, ¿no? En mis mejores momentos, de alguna manera, o en los momentos en los que más potencial yo mostraba o desplegaba, cuando firmé en el cierre de listas, cuando fue la elección, cuando iba y tenía una entrevista en la televisión mano a mano larga, digo, hitos más grandes y más pequeños, pero que me fueron haciendo ver, no sé si está bien dicho haciendo ver la verdad, pero bueno, que los que me fui dando cuenta. Te mostraron. Sí, que me mostraron que, bueno, que ahí iban a empezar a cruzar ciertos límites. Y sobre todo este año y fines del anterior, bueno, eso sí, me encontré con formas de expresar ese odio cada vez más más peligrosas o más exacerbadas y ante eso empecé a tener en consideración herramientas distintas, como lo es, por ejemplo, responderles, reflexionar al respecto o judicializar en algunos casos. Entonces ahí no tengo paciencia porque sé que no me lo merezco y que no es parte del debate de ideas. Cuando te dicen que son las reglas del juego de la política, yo lo que me pregunto es dónde está la política en un ataque que tiene la característica de ser tipo, no sé, te voy a violar y matar. Bueno, ¿dónde están las ideas, las propuestas, las caracterizaciones? Entonces, para mí no son reglas del juego y en eso no soy paciente, soy tajante. Y tal vez antes no necesité dotarme de ese tipo de enfrentamiento, de la capacidad para llevar adelante ese tipo de enfrentamientos. Hay un claro sector de la sociedad que pasa acá y pasa en distintos puntos, en todo el mundo, ¿no? Una sociedad reaccionaria, violenta, a veces con falta de argumentos, otras con sus argumentos que también son válidos, no cuando interviene la violencia. Pero hace poco Capusotto dijo que Mickey Vainilla representaba a la clase media argentina. ¿Qué te pasa con la clase media argentina? ¿Qué pensás de ese sector que hay un sector muy reaccionario, ¿no? Sí, sí, yo en general no creo que sea promediable, digamos, o sea, creo que la clase media argentina expresa distintos fenómenos, que algunos yo considero muy positivos y otros muy negativos, pero no me encuentro en condiciones de pensar que representan una cosa totalmente homogénea, ¿me explico? Sí. En ello caben distintos puntos de análisis. Sí veo que hay en una parte, en un sector, un componente, un elemento aspiracional que está siendo muy complicado, que es un resabio que deja para mí la disputa cultural que llevó adelante exitosamente en algún sentido el macrismo, exitosamente para ellos, ¿no? Que es la de la meritocracia. Desde esa idea se combinan los elementos del odio de clase, si se quiere, con la aspiración de clase, en la que uno piensa que defendiendo los intereses de las corporaciones o de los sectores del poder económico concentrado en la Argentina va a estar más cerca de estar en esas condiciones y de pasar por el mismo proceso de acumulación, y al mismo tiempo, digo, la meritocracia en parte les inventa ese relato y esa idea y la aspiración se los completa, y el odio de clase como el chivo expiatorio para elegir a los culpables. Digo, cuando no se quiere buscar e indagar en la raíz de un problema, lo más fácil es culpar al de abajo. Y pasa en todos los estratos, incluso en los propios sectores populares a veces, donde caló este discurso, se adopta la misma dinámica entre quienes tienen niveles de explotación hacia quienes tienen mayores niveles de explotación. Entonces, digo, ahí hay una complicación grande, pero creo que es bastante transversal en ese sentido. Y que creo que hay algo molesto tal vez en nuestro campo político que tiende a despreciar al progresismo como noción o como el punto de partida ideológico de algunos sectores, y creo que es un mal enemigo. Creo que hay enemigos tan fuertes y tan extremos que hay que saber también
comprender que hay en esos mismos sectores a veces procesos progresistas o posiciones progresistas que son bastante compatibles en buena parte con las ideas que venimos levantando y que no hay que ponerse en una posición snob de creer que no hay que ni dialogar con ese sector cuando el peligro se viene, cuando ellos no tienen problema en juntarse. De hecho, tan poco problema tienen en juntarse que ves su movilización y no sabes por qué pelean. No tienen problema en ir unos que les importa la denuncia con Google, otros la reforma judicial, otros vaya a saber uno qué, que Bill Gates, que no sé qué, se juntan, no les importa. Y en nuestro campo hay mucha tendencia a la división, a la fracción, para ver quién es más radical desde su propia noción ideológica. Y creo que ahí perdemos quienes estamos a favor a grandes rasgos de un proyecto que crea en los derechos, en las oportunidades, por simplificar las consignas, si se quiere. Ofe, a mí me pasa que digo, todo este vocabulario y los conceptos de los cuales estás cargadísima y es interesantísimo escucharte hablar, uno se queda como muy expectante a todo lo que decís. Me pregunto, y no sé si vos lo tenés identificado, en tu corta vida, ¿en qué momento tuviste el quiebre, quizá en tu adolescencia o más en tu niñez, donde apareció este interés? Quizás fue una persona, quizás fue ser testigo de algún hecho. ¿Dónde apareció este interés y esta curiosidad y este sentido de justicia tan hermoso que tenés? Qué lindo. La verdad, identifico distintas cosas, ¿no? Como que es una combinación. El momento específico en el que yo dimensiono que hay tal cosa como la herramienta política, ¿no? Y que la realidad no es arbitraria, sino que es, el resultado de las definiciones y decisiones de personas de carne y hueso, ¿no? Es concretamente cuando estaba viendo una novela a los 10 años, siempre cuento esta anécdota, esta novela a los 10 años y se interrumpe con una cadena nacional de Cristina. Yo recuerdo ahí tener como la primera vez que dimensioné eso, ¿no? Porque de repente la presidenta me estaba hablando y no venía pensando mucho como bueno, no sé, tenía 10 años, no venía como prestándole mucha atención a eso, y de repente me vi sentada tomando la merienda a la tarde, queriendo ver Patito Feo, y escuchando a Cristina que me venía a hablar a mí, ¿entendés? ¿No? Como que estaba diciéndome, hola, argentinos, argentinas, sí, yo lo soy, decime, Cristina, lo que necesites. No entendí nada seguramente, ya perdí el recuerdo, posiblemente eso, me eran muy ajenas las palabras que yo decía, pero me impactó mucho, ¿no? Como sentirla cerca y me agarró como una cosa casi infantil, como un fanatismo, como si te dijese con Selena Gómez con Cristina. Y ahí entonces como para justificar y darle contenido como a esa atracción que me generó ella, tenía muchos insumos a la mano para ello. Mi familia, no sé, yo recuerdo mucho que los domingos en lo de mis abuelos era... ahora hay más armonía, pero en ese momento eran discusiones eternas en las que con mi prima escapábamos por los temas de agenda de aquel entonces. También recuerdo de que siempre me dé cierta curiosidad, tengo una imagen muy grabada, suena recursi, como cuando lo digo así, parece como un poco demagógico, pero de verdad tengo muy, muy grabado esto, que es que yo todos los miércoles que iba a teatro, también en la primaria, con mi papá íbamos a tomar el subtv y cuando bajábamos las escaleras siempre estaba la misma familia, ¿no? Y había unos niños como de mi edad, y me acuerdo que a mí me dé mucha curiosidad como pensar. Siempre me siento muy cliché contando esta parte, entonces a veces ni la cuento, pero ahora no sé, lo estoy diciendo. Sí. Es que como de pensar, bueno, ¿por qué a ellos les toca acá? Tipo, les toca vivir en las escaleras del subte y a mí no. ¿Por qué yo estoy yendo a pagar una clase de teatro que puedo pagar? Después vuelvo a mi casa, me preguntan qué quiero comer, digo. Entonces ya esa curiosidad desde lo más infantil, porque así de completa era mi mirada, la fui y bueno, me quedó grabado más en lo como algo de la sensibilidad, para combinarlo con elementos de la formación que me permitan ir comprendiendo cómo eso se lleva adelante, que eso recién me lo da entrar al secundario y empezar a militar. Antes de eso venían siendo como estas cosas, mi familia, las redes sociales, la televisión, y las cosas con las que me cruzaba en mi vida cotidiana. Me encanta que sea un grado de fanatismo que haya surgido desde como ser espectador de un evento televisivo, que vos lo hayas tomado como algo así, como desde lo infantil. Sí. Como ojalá más niñes vean tengan esa reacción ante una cadena nacional y hayan Ofelia Fernández por ahí.
más Sí, que sí, a mí fanático del no, guión fijo. tal cual. ¿Sabés qué, Ofe? Ahí vos hablabas del cliché, de ese pensamiento que tuviste. Está buenísimo que, digo, te nace aclarar que es cliché, pero viste que a veces uno piensa que tiene una vida donde tiene esos sentimientos muy instalados y los naturaliza. Digo, la empatía, ver al que menos tiene y Sí. decir por. Pero después te corres un poquito de tu círculo y ves que para vos es cliché, pero para quizá uno que vive a 2 kilómetros de tu casa ni lo identifica, ¿entendés? Ese No, pensamiento de claro, obvio. ¿Cuál es el pensamiento que a veces te topás, o la creencia que te topás? Bueno, seguramente, digo, discernís con un montón, pero el que más te impacta, como, ¿cómo no podés darte cuenta de esto? ¿Cómo pensás así de esta manera? ¿Cuál es ese Mm. pensamiento que vos decís, acá voy a poner un término, pero quizás no es por ahí, pero tan egoísta vas a ser? Claro, claro. Sí, entiendo la pregunta. Capaz, se me ocurren muchísimas cosas porque depende desde qué área lo piense, desde qué área de discusión. Pero si tengo que elegir dos, quizás que son las que más me estresan o más me cuesta como comprender, es el fenómeno de los planeros, ¿no? El de esta gente que está convencida de que de quienes tienen ayuda del Estado son vagos, que creen que pueden No. vivir de esa. Tipo, mira, o sea, digo, ¿qué tan necio puede ser que mirás los números y sabes que nadie puede además vivir de Ay, eso? por Si favor, no esa es nos la que incluís en el deseo, ¿quién más. puede vivir con los montos de ayuda que hay? Por supuesto que digo, y me duele como que no reconozcan el grado tan elevado de trabajo que tienen esas personas, porque las personas no descansan en el plan. El plan generalmente reconoce trabajos que la dinámica económica no reconoce. Estamos en una situación en donde la población laboral, si se quiere, está volcada en lo privado y en lo público, y después te quedan unos pares de millones afuera de esa estadística, ¿no? Que es lo que reconocemos, o yo lo nombro así, como los trabajadores de la economía popular. Y me sorprende que no sean capaces de dimensionar que no es un estilo de vida que esté permitido, digamos, como que no te lo permite ni el propio monto, y que además no sean capaces de reconocer el enorme trabajo que hacen esas personas y el poco reconocimiento que tiene. De hecho, trabajan el triple. Trabajan el triple y reciben un tercio del salario. Bueno, ya me estoy complicando la metáfora, pero creo que ahí eso me pone muy nerviosa, como que no asuman la condición de trabajadores de quienes cobran los diversos planes existentes. Son planes, digo, el salario social complementario se llama así por algo, no se llama plan social, se Claro. llama salario social complementario. Es una manera de reconocer un trabajo con el cual no llegás a fin de mes y no puedes alimentar a tu familia y al Estado como garante de esos derechos mínimos indispensables. O así, y después más en lo vinculado al feminismo, que haya gente que no pueda comprender, ni siquiera no pueda adherir a la declaración de que hay desigualdad, me pone muy nerviosa. Digo, porque ¿En después qué hay otras planeta personas vivís? que hay en relación claro, tal cual. Todas las líneas, como que se ve además mundialmente, como te dicen All Lives Matter con el Black Lives Matter, que acá te digan nadie menos, esas cosas que siguen existiendo realmente. Dicen que el patriarcado es un invento del posmodernismo, digo, de la posmodernidad, como cosas que no me cierran, como no entiendo bien en qué momento les resulta, cómo no pueden ver en ninguna esfera esa desigualdad. No, La desigualdad increíble. de género en su conjunto, pero bueno, hay muchas, se me pueden ocurrir miles. Mejor no tiro del hilo porque me voy a terminar poniendo de mal humor. Hago un pequeño paréntesis para preguntar, ¿qué te pasó cuando viste en el banderazo, en el último, esa bandera que decía patriarcado unido? Unido argentino. No, esas cosas, vos decís, ¿y estas personas? Cuando se pusieron a pintar esta bandera, unas horas, ¿no? Haciendo el dibujo del Robocop ese que está ahí. ¿Qué estaban pensando? Digo, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué pasa a su alrededor? Pero la verdad, Y es, honestamente, con esa me reí primero, mi primer instinto fue reírme y como confiar en que sea una expresión marginal. Pero la verdad Claro. es rarísimo, pero también creo que en todo momento de la historia y de grandes transformaciones estuvo ese sector que se opuso y que perdura en el pasar de los años. Por lo que uno puede pelear es porque nunca que sean la menor cantidad posible. Claro. Creo que no se trata de eliminarlos porque no recuerdo el momento de la historia en el que eso haya existido, que no exista un sector que se oponga absolutamente a toda transformación positiva, digamos, a todo avance.
pero sí intentar que sean los menos posibles y que alteren lo menos posible tu agenda. Porque lo que veo que es más complicado con esos sectores que tal vez son marginales numéricamente, es que a veces le prestamos atención a sus provocaciones y terminan, a pesar de ser una expresión minoritaria, terminan modificando la agenda que queremos llevar adelante, la agenda pública, además, a veces por nuestra propia culpa y por la atención desmedida que les prestamos. Entonces, bueno, un poco me permito reírme después, y después la reflexión viene más en este camino. Sí, y pasa algo que también, pues sobre todo con las últimas marchas que hubo esta y después una vez que se juntaron en la Facultad de Derecho, que se pelearon dos libertarios, que fue una cosa bellísima, que pareció una... A mí me pasa que cuando veo esto me parece una escena surrealista. Yo no puedo Claro. creer que ese señor que estaba con el cartel colgado ocupando a los homosexuales del COVID, el tema es que uno se ríe porque sabe diferenciar y entender que estás viendo una escena que pasa a ser casi como una ficción, pero a veces los medios o cualquier otra persona lo toma como algo en serio y reproducen ese mensaje que vos decís, ¿no entendés que esto lo tenés que tomar, sobre todo este tipo de personajes, ¿no? Obviamente habrá genuinos Sí. reclamos, tampoco vamos a generalizar, pero decís, no existe esa diferencia, es tan fuerte esa realidad que de golpe se mezcla como con un tipo de ficción que no sé si estás viendo una Claro. novela o viviendo la realidad. Yofe, te quería preguntar en esto, también en esta gama que venía Fran, hay algo y un concepto que está instaurado en un sector de la sociedad, es que me pasa con amigos o ciertos sectores que no pueden comprender que una persona con un pasar económico estable o mejor o de clase media se identifique con el kirchnerismo. Es como que si estás con un espacio quizás más con pensamiento orientado al progresismo, al peronismo, lo que sea, tenés que ser pobre. ¿Por qué crees que pasa eso? Que el argumento de que si sos kirchnerista tenés que ser pobre. Sí, es raro. Yo creo que generalmente se expresa más en cosas del tipo, ah, tenés iPhone, ah, te fuiste, te vivís en un departamento en tal barrio, ah, no sé qué. Digo, creo que el mensaje más frecuente en relación a esto es como esa sorpresa de que vos tengas una idea de confrontación con los sectores de mayor acumulación y al mismo tiempo uses un producto de una empresa norteamericana o que hables de la necesidad de soberanía regional, pero con eso, sí, no sé, uses ropa yankee. Como que ahí es como ahí donde ven que hay una contradicción letal, pero lo que no entienden digo, de lo que construimos y discutimos es que no discutimos la existencia de esos productos y demás. Discutimos la desigualdad exacerbada con la que se lleva adelante, discutimos la necesidad de Claro. democratizar el acceso a derechos que se pueden considerar secundarios, pero de los cuales un sector de la población está muy, muy lejos y hay uno que lo tiene en total exceso, digo. Incluso, bueno, se puede pensar en discusiones como la del impuesto extraordinario, en la que básicamente la narración que arman es como, bueno, vienen a robarle la vida a los ricos de la Argentina. Para nada, digo, estamos hablando de niveles de patrimonio en los que un impuesto extraordinario, por decir es un impuesto, es eso, un bono extraordinario del 1%, no les va a hacer cambiar en nada el estilo de vida que tienen. No van a hacer una compra menos, no van a tener que salir a vender el auto, digo, como por elegir imágenes sueltas. Entonces yo creo que este cuestionamiento sobre todo va en relación a eso, como a cómo podés vos tener acceso a tal o cual recurso, bien, lo que sea, y al mismo tiempo enfrentar a quienes lo llevan adelante, si se quiere, a quienes lo producen demás. Y la verdad es que lo que combatimos es el exceso de esos sectores en desmedro de las grandes mayorías. Digo, el hecho de que, por ejemplo, incluso si lo miramos literalmente, las empresas de los millonarios más millonarios de los Estados Unidos pagan 0% de impuestos, año tras año tras año. Hablamos de eso, de medidas para disminuir esa brecha y esos niveles de desigualdad, intentando poner en condiciones de igualdad ante el Estado, aunque sea. No, creo que me explico.
Sí, perfectamente. Sí, totalmente. La incomodidad de los privilegiados, ¿no? Claro, y Como, porque sobre todo piensa, como ellos tienen bronca cuando ven que una persona de los sectores populares tiene acceso a lo mismo que ellos, piensan que nosotros actuamos de la misma manera, pero nosotros actuamos de la manera inversa. Queremos claro, democratizar el acceso. Totalmente. Queremos que nuestra vida, en todo, quienes tenemos una posición privilegiada, queremos que la vida de las mayorías excluidas y oprimidas de la Argentina estén mucho más cerca de nuestros niveles de vida, no mucho más lejos para sentirnos superiores o dominantes. Entonces eso es lo que tal vez no pueden comprender quienes gozan de sentirse por encima claro. de quien no tiene acceso a absolutamente nada. Acá nosotros tenemos otra lógica, que tiene que ver con la empatía, ¿no? Con lo colectivo. Tal cual. Ofe, y tengo una pregunta, más referente a tu agenda política que decanta en tu tiempo, porque vos como cualquier ser humano tenés 24 horas en un día, y además de estar dentro digo, de la política nacional, me imagino que tenés asuntos personales con tus amigos, con tu familia, compartir momentos que, que, que se los va comiendo esta demanda que estás teniendo. Hace 3 años, esto decía Juanpi, como digo, a hoy, supongo que esa demanda de tareas y de compromisos y de responsabilidades fue creciendo. ¿Cómo afectó eso a tus espacios personales que te vitalizan también en algún punto, más allá de que esta lucha que vos tenés, supongo que para vos es muy gratificante, pero Sí. ¿cómo te comió esos espacios personales y cuáles y dónde sentís que, yendo más a un aspecto personal tuyo, que quizá, no sé, juntada con amigues y vos decís, la puta madre, mañana tengo que no puedo. ¿Viste? Eso es ahí. Sí. ¿Dónde lo sentís más el huequito o el espacio que se está perdiendo? Sí, sí, obvio, eso es, sobre todo también me pasa, como lo que tal vez a veces me pasa es que estoy a mi edad teniendo una serie de responsabilidades que no puedo, como que no puedo comparar con nadie en mi círculo. Claro. Tipo, ¿quién te entiende? Tipo, tu amigo de la secundaria, hace 2 años en la secundaria, no, ¿sabes que tengo que ir al Senado? No, bueno. Claro, claro. O incluso al principio de la cuarentena pasaba que tal vez algunas de mis amigas, amigos, todavía no se les había adaptado lo más académico, además y estaban al pedo, digamos, como unas Claro. vacaciones, y estaban todo el día, no sé, mandando cosas, queriendo hacer videollamadas más, y yo tipo, yo la verdad sigo igual que ayer, digamos, ¿no? Como, eh, Claro. y eso para mí fue automático, y capaz a veces ahí digo qué paja, pero a la vez yo soy muy cuidadosa de tener, siempre, de preservar en mi agenda un espacio en el que pueda tener eso, porque si no me voy a terminar como alienando, digo, que yo me gusta, uno personalmente para poder descansar y distraerme demás es muy importante para mí psicológicamente, ponele, pero incluso para estar cerca, ¿no? De la gente de mi generación y de su cotidianidad y demás, ya sea, no porque cada vez que me junto con amigos les pregunto, ¿cómo es? ¿Qué análisis haces de la cultura? De hecho, no, Pero, prefiero hablar de otras cosas, pero igual ahí hay un termómetro, ¿no? De las inquietudes y movimientos que hay ahí. Pero no, bueno, la verdad yo igual siempre tuve algo como de vuelta. Yo en el colegio ya eso, le dedicaba mucho tiempo, estaba en el colegio de 7:40 a 10 de la noche, digo, había como toda una cosa de, no sé, terminaba el turno tarde que era el mío y se iban como a una plaza a ranchear y yo era tipo, no, perdón, me tengo que quedar militando en el vespertino. Había una fiesta, no sé, me acuerdo que siempre hacían fiestas el 23 de marzo, porque el 24 era feriado y yo era como yo, discúlpeme, el 24 para mí es feriado, pero es un día súper atareado y tengo que movilizar todo el día, yo no voy a ir, como cosas así, que nunca me molestó hacer porque siempre tuve como un sentido de pertenencia muy fuerte a lo otro que tenía. Y hoy un poco pasa lo mismo y además ya todos mis amigos, ya sea los que me dicen de hace menos tiempo, los que tengo de hace mucho tiempo, ya me conocen, ¿no? Entonces saben cómo funciona más o menos mi ritmo, pero a la vez yo sí siempre me guardo un momento para eso porque creo que es vital para mí y para seguir adelante con esto sin explotar. Así que bueno, dentro de todo lo mantengo bastante vivo, ahí va. por suerte. Y hablando de los amigos que mencionabas, y también, no sé si familiar, porque a veces viste que los vínculos familiares tienen como que uno va más al límite, más allá de las diferencias, para sostenerlos. A mí me pasa que vos naces en un lugar, geográficamente decantás en tener un grupo de amigos que no elegiste, ¿no? Y quizás lo vas arrastrando a medida que vos te vas formando, vas teniendo tus valores, tus ideales, y llegas a los
a la adolescencia y entras a la adultez con que empiezan a aparecer esas diferencias muy fuertes de esos amigos que tuviste toda la vida. Sí. Y te empezás a replantear, che, pará, yo discrepo mucho con mi mejor amiga de toda la vida. ¿Qué hago? Porque son asuntos muy, 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 muy fuertes, pero la conozco desde que tenemos 3 años. ¿Te Claro. pasó de tener un vínculo así, que de repente las diferencias de conceptos y de nociones eran tan grandes que te replanteaste el hecho de, che, yo no puedo seguir sosteniendo este vínculo si discrepamos en tantas cosas? Claro. La verdad, por suerte, como mis núcleos casi, a pesar de que muchos ya no se sostienen por el tiempo y como la distancia por otras cosas, ponele mismo a mis amigas de la primaria que no tengo un vínculo muy frecuente. Tenemos un grupo y tipo, hablamos y me mandan cosas por tipo, Sí. si se arman un par de más y recontrabancan y como que las recontra quieren como desde lo personal, pero encima en esto por sus propias vidas terminaron poniéndolas al lado mío también, al igual que yo mi propia vida me hizo llegar a mí ahí. Y en general, bueno, no sé, como que lo pienso y siento que, digo, por pensar en un arrastre de tiempo muy largo, porque después ya en el secundario yo ya tenía esto y mis amigas además, bueno, son, como mis mejores amigas son personas muy politizadas, ¿no? Entonces, y estamos en el mismo bando, si se quiere, y así sucesivamente. Entonces no me pasó de que alguien que le tengo mucho cariño me quería matar por tal o cual tema. Capaz sea mi familia sí, no sé. Pero a la hora de la elección solamente era como una discusión, pero podía claramente separarlo. Pero no, en general, bueno, estoy dando medio vueltas, pero no estoy pensando y no se me ocurre a alguien que el tiempo me haya separado por cuestiones, no de diferencias políticas, sobre todo de principios, ¿no? De valores, cuando ya esas diferencias políticas se exacerban a como tu personalidad y tu forma de trato hacia el mundo, hacia el resto, demás, que eso se pone más irritante y esa es una incompatibilidad más insostenible. Así que no, por suerte, bueno, por suerte o no sé, pero no No sabes la suerte que nunca tenés. tuvieron esas personas que hoy son las violentas o las nazis o lo que sea. No, yo creo que es una combinación de suerte y mientras lo decías también creo que quizá implícitamente en el proceso de tu crecimiento personal eso se fue dando, digamos, ¿no? Claro, De rodearte, como un proceso claro. medio implícito. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y también, no sé, como hay mucha gente que tal vez sí, pero que nunca tuvo un vínculo tan fuerte, entonces ni me acuerdo. Claro. Como que le combina Claro. esa diferencia no sé, la vida misma. ¿Qué momento histórico te hubiese gustado vivir en primera persona? Eh, Buena pregunta. Siento que alguna vez me lo dijeron y no me acuerdo qué respondí, así que voy a responder de nuevo. Porque lo que tiene también, lo que tiene un poco la historia en general, pero también la historia argentina, es que hay muchos momentos de pelea o de movilización muy interesantes y como que me dan mucha curiosidad, pero que, pero que tuvieron después una contracara como de mucha violencia o de una faceta, Claro. una etapa más represiva. Entonces es difícil decidir vivir ahí, pero, pero hay procesos como el del Cordobazo que me parece como hubiese sido muy interesante atravesar. Bueno, ser contemporánea Evita, claramente me encantaría ser Ofelia hoy y hacer como un trabajo de campo antropológico o periodístico, viajando a ver al movimiento, al impacto sobre todo en el movimiento, como en la generación de un movimiento de mujeres que tuvo Evita. Y con mi cabeza hoy, mis percepciones de hoy, poder ver cómo se dieron esas primeras discusiones. Eh, y me iba a otras cosas también, seguro me interesan y ahora no me estoy acordando. Y más en términos de qué flash, bueno, más atrás en el tiempo, como la Revolución de Mayo, esas cosas que no te puedes ni Claro. imaginar concretamente que la gráfica de esas hazañas. ¿Y con qué personaje, puede ser también el que quieras, te juntarías y decís, bueno, tengo que, esa lección de inventar una máquina del tiempo, re Sí, delirante, ¿no? No, parece que sí, estoy sí, fumado. sí. No, pero ¿con qué personaje Está histórico fumado, te Juanpi. Está tomarías? fumado. Bueno, chicos, lo siento, ya es hora. ¿Te tomarías un vinito, te fumarías un facito? ¿A qué personaje elegirías? Decir, "Ah, charlaría con este personaje y le preguntaría un poquito de historia, un poquito de la vida, quizás porque Eh, te parezca divertido, no sé. sí, estoy pensando.
Puede ser del ambiente cultural también, ¿no? Sí, No, obvio. no solo Seguramente igual político. termine respondiendo desde lo político, porque seguro es lo que más me interesaría, si tengo la máquina del tiempo, pero estoy pensando para eso, para tener un panorama amplio. Si quieres, podés elegir dos, te lo permitimos. Bien, me gusta el permitido. Ahí va. O sea, creo que, Evita, lo tengo que decir, porque es como el personaje, si se quiere, más, con el que tengo una conexión más mística, por fuera de lo político, ¿no? Y el rol que jugó en la historia. Hay algo, de hecho estoy mirando mientras hablo porque tengo una postal de Evita en la heladera que está hecha como una santa. Hay algo tan mágico en tener una visión solo en retrospectiva de una figura como esa, que sentarte y verla en su sentido más humano y ver que es igual de mágica sería increíble. Entonces, sin dudas, eso es parte de mi decisión. Eh, y estoy pensando si alguien más. Evita es una gran elección, ¿eh? Sí, yo creo que está muy bien esa. Debe ser. Además, me imagino bueno, me imagino no, por lo que se conoce, una persona que en la vida privada debe ser hiper intensa, Sí, puteadora, que viene actriz con además, como tiene Claro. Claro. que me interesa, como debió tener un carisma y algo como, bueno, que me atrae mucho. Y estoy pensando si se me ocurre alguien más. No, hay algo que a mí siempre como va a sonar, es una máquina del tiempo que tiene que viajar más cerquita, pero que a mí me da mucha pena, si bien tengo acceso a muchísimo material, a diferencia de como tal vez otras épocas, muchísimo material para como yo conocer de primera mano un poco de lo que significó, pero que a la vez así de primera mano tampoco, que es Néstor. Murió cuando yo tenía 10 años. Y de alguna manera, a pesar de que puedo escuchar, de que por suerte tenemos acceso a discursos, escritos, incluso anécdotas en mi caso, bueno, tomar un café, claro, pero incluso ya me dan muchas ganas de poder haber vivido algo de su función, teniendo conciencia de lo que implica y de lo que significaba. Mucha Pues, curiosidad me da sobre esa anécdota. No sé si te puedes explayar. ¿Hay ¿qué? anécdota con Néstor? No, pero no mías, no mías. Como cosas que me han Ah, contado de Néstor. Que ahora no necesariamente ahora me acuerdo de alguna en particular, pero como por el propio circuito de la política, gente que obviamente es más grande que yo y tuvo otro tipo de contacto con él, ¿no? No sé, son cosas sueltas. Ahora no se me ocurre algo en particular. Pero de eso, de Néstor estando ahí, que para mí, desde toda mi militancia, eso no fue así y me da como intriga. qué loco esto que decís, que la medición del tiempo, tenías 10 años cuando falleció Néstor, y esto pasó hace 10 años ya, no pasó hace Sí, mucho. re. Pero es re loco cuando la historia ya se escribe cuando uno existe, pero uno no tiene conciencia, entonces no asume que está viviendo en lo que después va a ser historia. A mí me Claro, yo viví en pasó. 2001 técnicamente. Eso, y supuestamente yo viví en 2001, pero la verdad tenía un año. ¿Hay algún aspecto tuyo que no puedas dominar? Que digas, Eh, lo que me cuesta cambiar esto de mí, cómo me encantaría como no tener este pensamiento o este sí. instinto. A ver, y se me ocurren varios, como ahora en el último tiempo, es como ahora lo tengo bastante bien administrado, pero al principio aprender como a no responder ni mirar como toda la mierda de alguna manera para no, digamos, no sé, darle demasiada entidad ni modificar las cosas que digo, como las digo, por un sector que no merece semejante trabajo. Pero más en lo general, me está por agarrar hipo, me doy cuenta, me pasaba una vez por semana y está pasando ahora. Para, y bueno, Pero ahí creo que estoy bien. dale. Por un lado eso que decía y por el otro que soy muy desordenada, o sea, no en lo... O sea, si bien también puedo decir que soy desordenada a nivel tipo mi cuarto, pero no importa esa parte, sino que muy desordenada mentalmente, como que me olvido las cosas que tengo que hacer, soy mala esquematizándolo, soy mala diciendo me siento acá y resuelvo esto, me siento acá, resuelvo esto, como que necesito que todo el tiempo me estén ayudando en esa parte y me encantaría ser de esas personas que son súper organizadas y que tienen muy en claro como cada paso y que tienen total control de todo lo que les orbita. Yo en cambio es como que estoy en cada momento, básicamente. Ahora igual estoy como organizando toda mi parte más académica y me estoy encontrando como con algo mío de tener
estar en un contacto más estricto con eso para que, pues lo puedes hacer sin eso, colgás y lo haces a último momento además, pero tengo ganas de atravesar una etapa en la que sea esa persona organizada que añoré ser desde que soy pequeña, tipo desde el secundario, y nunca puedo. Pero bueno, de escribir post-its y lista de chequeo ahí, tac, tac, claro, tac. tal cual. Esa. No, además, eso me encantaría. Escúchame, Ofe, y además ahora con la cuarentena, porque a mí me pasó, se me dio vuelta el horario como, no sé, un montón de veces. Tuve que seguir de largo como 5 días en diferentes momentos de la cuarentena para acomodar los horarios. Y vos creo que sos una muy mala madrugadora, como yo. Sí, me cuesta horrores. De hecho, ya es como desde que soy chica y como es todo un sistema para que yo me despierte. Como cuando había dormido mañana, como sabían que me podía quedar dormida, era como entre arreglar con mi mamá, que alguien me toque timbre, que no sé qué. Y ahora pasa lo mismo, porque me duermo a cualquier hora, tipo, pase lo que pase, porque a mí no me sale como eso de, bueno, dormí 2 horas, me duermo temprano hoy. Llegan las 10 de la noche y estoy para ir a correrme una maratón. O sea, y me quedo hasta las 5 de la mañana y me tengo que levantar efectivamente la mañana siguiente y es un sufrimiento constante, pero lo enfrento, qué sé yo. Y toda mi madre que me ayuda. Yo tengo un método que, bueno, yo veo que le avisas a tu mamá. Yo Bien. tiro en los grupos de WhatsApp de amigues para que no depende de una sola persona. Entonces pongo, Bien. compas, me estoy durmiendo a las 4 o 5. Por favor, alguien a las 9 me llama y me voy a dormir. Sí, una vez la he hecho, pero a veces me olvido que está esa técnica abierta. Y hay veces que también te haces el boludo para que si te quedas dormido no tengas que hacerte cargo. Hay que admitirlo también. No, ni hablar, por supuesto. Claro, queda otro. Yo me voy a escuchar la alarma. Después no la escuchás. Y bueno, se hace cargo la Ofelia del futuro. Esa es fantástica. ¿Qué pasa eso? Yo igual tengo yo me acuesto re tarde también a cualquier hora, pero tengo como un reloj biológico que detesto, que es despertarme 5 minutos antes de que suene la alarma. Y es algo que me genera un rechazo. No me pasa de quedarme dormido nunca en la vida y digo, jamás me pasa, me despierto. Para mí es mejor tener ese talento que igual, que no tenerlo. Sí, Juanpi, porque escuchame, vos no sabés lo que levantarse después. El bocho ya se te levanta a 1000 pensamientos por minuto. Claro, llamadas perdidas, cosas así, decís tipo, la recagué, aunque sos consciente de que lo estabas haciendo. Yo además tengo una cosa, lo más delirante que me ha pasado, sobre todo me lo hacía en el colegio, es dormir e inventar excusas, o sea, como ya tenía mecanismos de defensa a nivel, me venía mi mamá a despertar, y yo dormida le mentía. O sea, dormía y decía, hay paro de AGD, me acuerdo fija, escucho eso, y no había tal paro, y yo estaba apuntando la escuela, pero bueno, nada. O no viene la de matemática, entramos a las 10:30. Claro, tal, esas cosas que como que me salen sin ni estar despierta, como lo automatizado que tenés el deseo de dormir. Ahora ya no me pasa porque tengo que controlarme. Claro. Las excusas en el colegio eran tremendas. En cualquier lado, en el trabajo las seguís metiendo que decís, no, nadie me va a creer esto. Es preferible ir y decir, me quedé dormido. Ofe, armamos una listita que hacemos de palabras y es para, si nos podés decir, qué relación tenés vos con esa palabra y qué se te pasa por la cabeza o sentimiento. Y la primera es con la palabra Argenzuela. Uy, delirio, no sé, es lo primero que pienso la verdad la lees mucho la palabra Argenzuela. No sé, digo, creo que es la excusa para quien es medio parecido a lo que veníamos charlando, ¿no? Pero la manera de agarrar como una sensibilidad social y convertirla en la excusa para no tener que argumentar ni explicar nada. Decís, bueno, esto va a Venezuela. ¿Por qué? No sé. ¿A qué medida de Venezuela te vas a acordar? Tampoco sé. ¿Por qué la medida argentina se trasladaría eso? No sé. Pero es Argenzuela. Y eso asusta y listo. Creo que es como una cosa, los felicito porque es una buena manera de jugar como con el relato que inventaron y la sensibilidad de la gente ante sus miedos o lo que sea. Pero me parece que ideológicamente es muy cobarde porque nunca viene de la mano una explicación de qué deviene. Y hay veces que incluso es tipo, bueno, sí, Venezuela hizo esto, como lo hizo España, Italia, Suiza y Alemania, o sea, porque es un piso mínimo de derechos, por ejemplo, cuando discutís medidas que son esenciales o mínimo indispensables y te las llevan a ese lado,
porque en Argentina siempre intentan pelear sus privilegios hasta el nivel absurdo. Así que bueno, ahí hay esa es la reflexión que se me viene con la palabra. Aceptemos que es un buen juego de palabras. Argenzuela queda bien escrito. Menos No sé, igual, eso. Yo te juro que pienso en María Valenzuela en Dulce Amor, no sé por qué. Se me viene María, tipo con cara de rica. Claro. siempre haciendo de rica, ¿viste? De millonaria. Sí. Rica, blanca y técnica. Claro. Otra frase, cuando alguien te dice, soy apolítico. Ay, sí, esa discusión, las veces que más lo escuché fue tipo en taxis, de tener que dar ese debate. Bueno, es falso, para mí no existen. De hecho, bueno, en mis viajes en taxi he comprobado que muchos de los que dicen que son apolíticos tienen bastantes posiciones políticas. Claro. Y te las van mostrando. Yo creo que el apolítico intenta generarse como una posición en la que no se hace cargo de ninguna expresión dentro de lo que es la clase política, pero sin embargo tiene una posición tomada y la lleva adelante en relación a un montón de elementos que hacen a la discusión política, tengan o no estén o no enmarcadas en lo partidario, si se quiere. Así que bueno, para mí es una mentira. Es como una definición para no hacerse cargo de tal vez posiciones generalmente más bien conservadoras. Sí, y encima tener que explicarle a alguien, a veces, no te digas, para tu círculo íntimo, cuando te dice yo soy apolítico, tenés que explicarle la clásica explicación de comunicólogo o de sociólogo es, no existe nada por fuera de la político, no existe la política. Y es como, Sí. no, soy apolítico. El Bueno, manual, sí, dale. claro. No, tal cual. Yo igual a mí es algo que me encanta, hablar con los taxistas, así que... Es un seminario, ¿no? Son como seminarios intensivos de debate, Está buenísimo. En el momento en el que se enteran quién soy es el momento más gracioso, pero por primero yo lo discuto y en algún momento me dicen, ¿pero cuántos años tenés? ¿Por qué? Como siempre los termino convenciendo porque no se generan mayores, como no se preguntan demasiado por qué su primera definición fue soy apolítico, si yo les tiro un poquito alguna discusión y ellos ya suben, ¿no? Y siempre terminan diciéndome como, bueno, sí, es interesante, no sé qué. Y vos te vas a dormir, tipo, mi misión. No, mi misión aquí está hecha. Son algunos que en el momento en el que les digo quién soy me dicen, ¡Ah! ¡Sos vos! Tipo, y como que se ponen a pensar, yo la odiaba hasta hace 5 minutos, pero ahora me cayó simpática. Hermoso. Y es una gran sensación. El otro día uno que me decía, bueno, a vos te voy a votar, no sé qué, aunque yo no entendió que yo ya soy legisladora, pero bueno, te voy a votar pero a Cristina y demás, ¿no? Y yo pensaba por dentro, tal vez si Cristina se sube a tu taxi, ella también te puede convencer, pero bueno. Claro. Eso está bien. Totalmente. Ofe, además de las palabras que te tiró Juanpi, tenemos un par de preguntas medio ping-pong para responder un poco más lúdicas fuera de lo común. Acá mi amigo Juanpi me va a matar porque esta creo que se la quería quedar para él, pero yo estoy muy tentado a hacerla. Y después arreglamos, Juanpi. Pero te invita a su cumpleaños Cristina Fernández. Sí. ¿Qué le llevas de regalo? Uy, lágrimas para empezar y un frasquito con lágrimas diciendo que diga gracias por la invitación. ¿Qué regalo? Estoy pensando. Opción no le podés llevar, pero ¿qué onda si no? No llevarle a Cris. Pero ella no va, lo difícil es que para mí no va a querer algo sencillamente material, va a querer algo también con poder. No. Bien, estoy pensando. Estoy delirando en mi mente, tipo, esto podría ser. Sí, capaz algo de Daenerys, como a una Cristina montada en un dragón. No, me encanta. Me encantaría dar ese regalo y que lo tenga en un escritorio o algo así. Ay, me encanta, muy buena, te digo. ¿Verdad? Tengo ganas de que ahora sea su cumpleaños. Sí. Ya, encargale un póster de Daenerys con la cara de ella. Sí, debería. No, ni póster, lo quiero 3D, tipo un muñequito de Cristina montando un dragón. Ay, no, fantástico, creo que la pegaste muy bien. Sí, la verdad que sí. Humilde en esto. La conquistas. Una noche de joda, ¿con Feynman o con Leuco?
con Feynman, obvio, sin duda. Sería, como que creo que habría una dinámica súper tóxica en esa noche, de amor-odio. ¿Ah, sí? No, o sea, se me imagino como una situación en la que dentro de, como la enemistad está más blanqueada, podemos relajarnos mejor. Claro. Y decir, bueno, no sé, Eduardo, hagamos algo. Nos tocó lamentablemente pasar esta noche juntos, nadie entiende bien por qué, pero... Claro, se Claro. organizó esta noche, bueno, por lo menos Sí, sí, no sí. hablemos de política, Eduardo, Respondiendo un no ping-pong hablemos y de se hizo política. realidad y bueno. Yo me imagino que Eduardo Ofelia, anda a comprar algo de la barra. No, Eduardo, anda vos. No, te espera acá. No, y Primero. dejamos algo, si dejamos las camperas arriba de algo, ponerle, ninguno las va a poder alcanzar, tenemos dificultades ahí. No, Un para mí vos recital ninguno vería, o sea, tenemos que elegir un plan adecuado. Sí, no, tal cual, porque si le decís, no, dejá la mochila en el piso, Eduardo. No, vamos al ropero, te va a decir. Y ahí salva quilombo. Sí, Yo sí. tengo, yo tengo una última que va un poco más por la misma línea de noche, de salida. Si tenés que, ahí salís con Eduardo, pero también hay un tercer acompañante en la reunión y tenés que elegir entre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. Uy, Dios. Perreando, tipo, ella perrea sola. Tun, Sí, tun. te diría Bullrich porque tiene más, seguro tiene más experiencia. Me da esa sensación. Pero ni idea, la verdad me mato. O sea, creo que esa noche yo termino en una. Claro, porque no resistí la realidad. Se me vino, Claro, claro. Decir que se esto me es vino la, hipotético. la cabeza se me vino la cabeza a Burrich perreando en la Breche. Eso, Sería una imagen sería... muy confusa. Muy confusa. Sí, no, extraño, extraño. No se va a dar nunca, así que... Sí, sí, Sí. sí, no, por favor, que no me invadan. Tus No. espacios, claro, Mi boludo, casa. no. Ofe, nosotros cuando entramos en la recta final de la entrevista, que ya estamos en ella, lo que hacemos con Juanpi es, nada, escucharte a vos en tus respuestas y en lo que reflexionás y lo que nos vas contando. Y buscamos aquella palabra que resuene, aquel concepto que resuene mucho en vos, en lo que pensás, en lo que decís, en lo que nos contás. Y Mm. sin duda, para mí, también pones en palabras lo que uno siente, lo que uno piensa y este sentido de justicia que te mencioné antes, que me parece muy lindo que tenés. Eh, Gracias. de nada. Y esa, mi consulta o la palabra que yo encuentro en vos es esa, es justicia. Y quisiera saber qué significa para vos la palabra justicia. Bueno, es una palabra que remite a muchas cosas, ¿no? Y creo, digo, como que creo que si haces un focus group, digamos, como con la primera respuesta, pueden aparecer cosas muy específicas, muy técnicas o muy abstractas o generales. Yo particularmente, digo, entiendo la justicia como como el equilibrio, si se quiere, ¿no? Y lo podés trasladar a la noción de justicia social, a la noción de justicia vinculada a la justicia como forma de poder, o a la justicia como parámetro, ¿no? De posicionarte siempre sin ser injusto. Eh, o sea, estoy pensando en voz alta, ¿no? En relación a esto. Y la verdad, o al menos como creo que lo que vos identificás en mí en relación como a este sentido de justicia, para mí también yo en lo personal lo vivo como un sentido de deuda. Eso suena un poco cristiano igual cuando lo planteo, pero de sentirme que adeudo en buena parte por lo que vivo y lo que tengo y las posiciones que alcancé, ya sea en lo político o en lo personal y cómo se llevó adelante mi vida. Hay un concepto que yo lo aplico al feminismo, pero también a lo demás, que es el de opresión pasiva, ¿no? El que no hace uso que no hace uso violento o consciente de sus privilegios, pero obteniéndolos de alguna manera es parte, ¿no? de un sistema tan desigual. Yo me entiendo como parte como opresora pasiva, en tanto y en cuanto tengo que saldar esa deuda debiéndole mi vida a alcanzar mayores niveles de igualdad en ese sentido. Y por eso hago lo que hago, desde la mirada que sea en la que estoy pensando cada problemática. E intento cada vez tener esa deuda más presente y ser menos mezquina
para las decisiones que vaya tomando. Eso siempre lo iré aprendiendo y tengo muchos compañeros que los miro con mucha admiración porque justamente tienen incorporada esa noción de justicia mucho, a una escala mucho mayor que yo en sus conductas cotidianas y en su sentido del deber y la lucha, ¿no? No sé. Hermoso, Fe. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias, Ofe. Un placer.